compartir mi pantalla. A ver, a ver, ¿dónde está? Sí. Ya. ¿Cómo está, Robinson? Buenas noches. Ya, ahí se puede ver ya mi pantalla, ¿verdad? Bien, bien, vamos a desarrollar nuestra tercera sesión. En esta sesión, lo que vamos a ver es cómo está constituida la infraestructura de un sistema de riego tecnificado en términos generales, algunas recomendaciones para la instalación de sistemas de riego tecnificado y la operación y mantenimiento de estos sistemas. Voy a aprovechar para hacer recordarles algo puntual. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de diseño hidráulico, habían estas recomendaciones que yo les había indicado, ¿no? ¿Dónde está? No, esto no. ¿Dónde está? A ver, acá, ¿no? Dice, en parcelas llanas, dice, o generalmente, ya la recomendación técnica general que yo les puedo aportar es la siguiente. El lateral de riego no debería de estar más allá de los 100 metros de largo. Porque cuando el lateral de riego está más allá de 100 metros de largo, van a tener mayores pérdidas de carga, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que tu sistema va a ser totalmente ineficiente. O traducido en otras palabras, que para que puedas tú generar la presión suficiente para que puedas garantizar que tengas el caudal deseado en el aspersor más lejano, cuando superas los 100 metros, tiene que haber una mayor presión. Eso nos obliga a que los diferentes elementos, las diferentes tuberías tengan también mayor clase para que puedan aguantar más presión. Simplemente porque tú estás generando unos laterales demasiado largos. ¿Ya? Les comento esto porque alguien de ustedes, creo, un participante de este curso, no sé de qué otro curso, tal vez de algunos meses atrás que llevamos también, me alcanzó alguna información sobre su sistema. Y bueno, ahí le sale unas pérdidas de carga bastante altas. Y bueno, yo también estaba en clases, esos momentos que él me hacía las consultas, lo veía rápidamente, le recomendé algunas cosas, pero ya revisando a detalle, ¿no? Me di cuenta de que sus laterales son superiores a los 100 metros. Y la razón por la cual él tiene estas dificultades justamente es esa. ¿Cómo lo puede superar? Pues la forma de superarlo es incorporando algún otro sistema de impulsión cada cierto sector, ¿no? Esto va a permitir que la presión de agua nuevamente en un determinado punto vuelva a tener un determinado parámetro que le permita superar esta pérdida de carga. Es la forma más fácil que va a tener. ¿No? Entonces, siempre hay que tener cuidado con estas observaciones o con estas recomendaciones. Bien, ahora vamos a continuar con nuestra sesión correspondiente al día de hoy. Los sistemas de riego tecnificado básicamente tienen dos componentes principales, ¿no? Tienen todo un conjunto denominado cabezal que en términos simples viene a ser el conglomerado de elementos que van a permitir que el flujo, que el caudal pueda tener la presión necesaria para poder aportar el caudal deseado en cada uno de los emisores, ¿no? En este componente denominado cabezal vamos a encontrar
los elementos de impulsión, es decir, las bombas, los paneles de control, las válvulas de manométricas y todo lo demás. Y tenemos luego ya el otro componente que es la red de distribución propiamente dicha, donde lo que encontramos ya van a ser principalmente las tuberías de distribución, es decir, la tubería secundaria, las tuberías terciarias en algunos casos, y los portaemisores, los laterales portaemisores. El primer grupo de componentes, ¿no? O el primer grupo de elementos que están en el componente denominado cabezal, pueden iniciarse con el cabezal de riego. Si es que nosotros estamos considerando un reservorio, ¿ya? Siempre tenemos que considerar también un cabezal de riego, es decir, una instalación que nos permita la succión de agua de ese reservorio y el traslado del mismo hasta los filtros. Si no hay este reservorio, ¿no? Y el acceso a los filtros es directo, pues bueno, este punto no será considerado dentro del cabezal de riego. Cuando este existe, ¿no? Se tiene que considerar colocar algún sistema de filtro al momento de succión del agua para evitar que residuos que estén sedimentados puedan incorporarse al volumen de agua que se está succionando y que se va a impulsar, ¿no? Esto con la finalidad de evitarle carga adicional de trabajo a los filtros, ¿no? Porque si simplemente le enviamos aspirando todo, vamos a aspirar sedimentos o residuos que se han depositado en la parte basal y el filtro va a tener que retenerlo sí o sí, pero eso va a significar algo más de trabajo y también va a significar algo más de mantenimiento. Este proceso de succión se va a llevar adelante a través de un sistema de impulsión, ¿no? Que básicamente está compuesto por una bomba que va a succionar el agua y la va a trasladar por impulso hacia los filtros. De ahí ya vamos a tener, dependiendo de las características del cuerpo de agua que vamos a utilizar, un sistema de prefiltrado. Si las características del cuerpo de agua vemos que están cargadas de bastante arena, de bastante limo, arcilla, es decir, partículas muy finas que están diluidas en el agua, no tenemos nosotros necesariamente que utilizar estos prefiltros, ya que generalmente se implementen a través de los hidrociclones. También se van a implementar cuando queremos nosotros mejorar la calidad física del agua, ¿no? Y va a ser obligatorio si es que estamos hablando de sistemas de fertirrigación, ¿ya? Si hablamos de sistemas de fertirrigación que generalmente se implementan adosados a los sistemas de riego tecnificado, sí o sí tiene que tener este sistema de prefiltrado, porque en este sistema se van a retener todos los elementos diminutos que puedan estar contenidos en el cuerpo de agua, buscando que se generen menos procesos de sedimentación al interno de las tuberías o que hayan reacciones entre estos pequeños sedimentos y los nutrientes que se puedan incorporar en las diluciones madre que vamos a generar en la fertirrigación. Si el agua que vamos a utilizar pues no tiene una alta carga de arenas, limos o arcillas, simplemente este sistema de prefiltrado no va a ser necesario. El componente que siempre va a ser necesario en sistemas de riego tecnificado, de goteo, de microaspersión, de exudación, va a ser un sistema de filtrado. Es un conjunto de equipos que funciona a modo de batería, es decir, el cuerpo de agua va a ser trasladado de uno en uno, ¿no? Y en cada uno de ellos va a ir reteniéndosele algunas impurezas de carácter químico y de carácter biológico principalmente, que van a garantizarnos que el cuerpo de agua que vamos a utilizar
no vaya a generar ningún tipo de efecto sobre sobre la planta, sobre la misma estructura interna del sistema. En este sistema de filtrado, en esta batería de filtros, se van a retener todas estas impurezas y va a permitir que nuestro sistema, sobre todo en los puntos de emisión, sean más eficientes, ¿no? Que el caudal que se va a entregar a cada planta esté 100% garantizado porque no van a haber obstrucciones por estos pequeños sedimentos. En cuanto a los sistemas de filtrado, ¿no? Nosotros tenemos a la fecha, pues, principalmente tres sistemas de filtrado, ¿no? Uno que son los filtros de grava, que son los ampliamente conocidos, son los filtros que vemos a modo de tamborcitos, ¿no? Que van a estar en la parte interna llenos de grava, de otro material que puede generar la misma función de la grava, es decir, que va a permitir que en sus contornos de esta grava, ¿no? Se genere alguna película o se retenga alguna película de estos organismos, de estos microorganismos o de estos elementos químicos disueltos, de modo tal que se vayan reteniendo en estos elementos y el agua que pase por ellos ya sea menos cargada de estos. Eh, Están orientados a disminuir las impurezas de tipo orgánico, como algas, y algunas de tipo inorgánico, como algunos minerales. De ahí tenemos los filtros tipo Maya, que son filtros muy similares, ¿no? Forzando una comparación a los filtros que tenemos en los vehículos, ¿no? Con la diferencia que esos son un poco más chatos, tipo panderetas, ¿no? Y estos filtros de malla son similares, pero mucho más largos, mucho más altos. ¿Ya? Es un bastidor cilíndrico que está forrado por una malla con unos orificios de un determinado diámetro orientado a retener partículas que ya se han analizado previamente y de las cuales se ha estimado su tamaño, y en función a ello se ha definido también el orificio del diámetro de los bastidores de estos filtros, ¿no? Estos son más utilizados en sistemas de fertirrigación. ¿Ya? Pero no son recomendables a ser utilizados cuando el agua tiene un contenido, digamos, importante de partículas de origen biológico, ¿no? Como algas y demás. Porque la naturaleza de la estructura de estos bastidores va a retener estas algas, pero al mismo tiempo podría permitir que éstas incrementen su población. Y además, una vez que éstas se han depositado en este filtro, ¿no? En esta malla, ¿no? Va a ser bien difícil retirarlas, ¿no? Y por lo tanto se tendría que adquirir una nueva, pero no es lo recomendable en este tipo de filtros. Pero sí es recomendable cuando el cuerpo de agua tiene un contenido determinado de algunos elementos inorgánicos, ¿no? Algunas partículas minerales que estén disueltas en la misma. Y de ahí tenemos los filtros tipo anillo, que son algo similares a los filtros tipo malla, pero de alturas más reducidas, ¿no? Básicamente vienen a ser como anillos que están colocados unos sobre otros y debido a esta superposición de unos sobre otros generan una especie de bastidor. Son más modernos, son más eficientes, también son mucho más costosos y al mismo tiempo son algo más o demandantes de atención, ¿no? En operación y sobre todo en mantenimiento. Es decir, demandan su limpieza en periodos más cortos. Y al mismo tiempo, como demandan más periodos de limpieza, van a generar un incremento en los costos de operación y mantenimiento. Y ahí básicamente estaría concluyendo la parte del cabezal de riego, ¿no?
De ahí ya viene lo que es el sistema de distribución, donde vamos a encontrar las redes de tuberías, ¿no? Tanto las laterales como las principales y demás. Vamos a encontrar en primera instancia la tubería principal o la tubería matriz. Siempre va a ser la tubería de mayor diámetro, ¿ya? Porque es la que va a conducir el agua desde el punto de entrega parcelario hasta, ¿no? Los puntos de deriva hacia los diferentes sectores. Generalmente es una tubería de mayores dimensiones que también va a requerir algo más de atenciones en su mantenimiento y en sus cuidados. Por lo general, esta tubería va enterrada, ¿ya? Porque se busca resguardarla de elementos que puedan poner en peligro su constitución, su estructura. De ahí tenemos las tuberías secundarias, que son las encargadas de distribuir el agua desde la matriz hasta las tuberías terciarias. Sus dimensiones son más reducidas que las tuberías principales. Luego tenemos las tuberías terciarias, que son ya aquellas que van a entregar el agua a los laterales, ¿no? Donde ya están ubicados los emisores. Por lo general, estas tuberías terciarias van semi-enterradas. Y su ubicación es de forma telescópica con respecto a la distribución, a la disposición de los surcos o de las líneas de atención hídrica. Y por último tenemos las tuberías laterales, ¿no? Que generalmente son de polietileno, también pueden ser de PVC, que su diámetro va pues desde media pulgada, ¿no? O 1.2 centímetros hasta, hasta 2 centímetros. Y se caracterizan por ir distribuidas en la superficie. Y finalmente, como último componente de este sistema de distribución, tenemos a los emisores, ¿no? Que vienen a ser ya los dispositivos que se colocan en determinados puntos de los laterales y que están encargados de entregar el cuerpo de agua directamente a las plantas. Pueden ser goteros, aspersores, microaspersores, de diferentes calidades, de diferentes tipos, hacia diferentes orientaciones. En cuanto a la instalación de estos sistemas de riego tecnificado, ¿no? Siempre hay que tener cuidado en evitar daños mecánicos en estas tuberías. Por lo tanto, debemos de evitar en todo momento poder circular por encima de ellas, ¿no? Hay veces, considerando que en algunos casos nos indican que es una tubería muy resistente y nos dicen, ¿no? Es una tubería bien resistente, no tengas problemas en los procesos de actividades culturales. Si alguien pasa por encima o transita sobre ellas, van a resistir tranquilamente. Si bien es cierto, lo van a hacer, pero no están diseñadas pues para soportar un tránsito permanente, un alto tránsito, ¿no? No están hechas para ser pisoteadas en todo momento, en todo caso. Y de ser así, si son pisadas, pues son de forma esporádica. La instalación tiene que ser realizada según los cronogramas que se han establecido y siguiendo el mapa de diseño, ¿no? Que tiene que estar concordante con la topografía del terreno, los números de hileras, las longitudes, etcétera. Prácticamente viene a ser la adecuación final que se va a generar en el proceso de instalación. Adicionalmente, ya se tiene que contar siempre con el apoyo de un personal que tenga experiencia en sistemas de trazados eléctricos, ¿ya? Si es que hay si hay sensores, con más razón todavía. Si no, al menos aquellos que conozcan para hacer una buena conexión
y no se puedan generar cortos o sobrecargas de tensión, etcétera, en la instalación eléctrica que nos permita utilizar los diferentes componentes. Al instalar la tubería principal, esta tiene que estar enterrada entre 1 a 1.5 metros de profundidad en promedio, en el peor de los casos, ¿no? Dependiendo de sus dimensiones, a mayor dimensión, también algo más de profundidad. Siempre hay que tener cuidado con el material de relleno, tiene que estar exento de elementos que puedan generar afectaciones a la tubería. Si es una tubería de acero, ¿no? No hay mucho problema, pero si es una tubería HDP, siempre hay que considerar que el relleno no tenga, pues, materiales gruesos y cortantes. El despliegue de las tuberías secundarias siempre se tiene que realizar siguiendo la distribución planteada en el diseño, ¿no? Ya en el momento de adecuación final, lo que se va a adecuar son las tuberías terciarias y los laterales. Esto con la finalidad de mantener el diseño hidráulico que se ha planteado. En la tubería secundaria, la profundidad de estas puede estar en el rango de 50 centímetros, ¿no? Si es polietileno, hasta 70 centímetros si es de PVC. Igualmente, el material de relleno no tiene que tener materiales cortantes o gruesos. La instalación de tuberías terciarias y los laterales, siempre hay que lavar el cabezal de control antes de la instalación. Esto para generar el proceso adecuado en el cual se puede expulsar algún tipo de suelo, de tierra, de algún otro elemento que haya rodado hacia las tuberías primarias, secundarias e incluso terciarias, ¿no? Y si no, para expulsar algún insecto que pueda haber ingresado. A veces cuando dejamos, ¿no? De un día para otro continuar la instalación, ya no sabemos pues si en horas de la noche algún insecto buscando refugio, ¿no? Ingresó en la tubería y está ahí, nosotros continuamos con la instalación. Una vez instaladas las tuberías terciarias y los laterales, siempre hay que estar lavándolos y tapándolos para evitar ya que ingrese algo de materiales o algún otro insecto, etcétera, ¿no? Ya en este proceso final tenemos que tener mucho cuidado con ello para evitar posteriores atascamientos en la tubería, o perdón, en la red. El lavado siempre se va a iniciar en las partes cercanas, o sea, mejor dicho, se inicia con los laterales más cercanos al cabezal y termina siempre con los laterales más alejados, ¿no? Antes de la puesta en marcha, siempre hay que hacer las revisiones de presiones que han sido recomendadas en el diseño o las modificaciones que hayamos podido hacer nosotros. Hay que verificar también los resultados de los análisis de agua para poder tener cuidado con las concentraciones de carbonatos, bicarbonatos, calcios, magnesios, etcétera, que van a generar sedimentación dentro de la tubería, sí o sí, independientemente si se utilice fertilización o no. Se tiene que verificar que las válvulas ya estén abiertas, ¿ya? Y que las tuberías secundarias y terciarias estén cerradas para evitar pues que haya salida del flujo, ¿no? Una vez ya verificado esto, se tiene que prestar atención al correcto funcionamiento de cada uno de los bloques de riego. Y en ese proceso se tiene que chequear también que los diferentes emisores, ¿no? Estén operando apropiadamente. Sobre el mantenimiento, ¿ya? Hay que tener en cuenta siempre algunos aspectos. El mantenimiento de los sistemas va a estar muy orientado a garantizar que éste pueda estar en funcionamiento el mayor tiempo posible. Esto quiere decir que el mantenimiento siempre nos va a permitir a nosotros garantizar que los diferentes elementos del sistema se mantengan operativos el mayor tiempo que sea considerado, ¿no? Generalmente se considera un periodo de vida útil entre 7 y 10 años, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ello. Ahora, el proceso de mantenimiento de la red no es complicado, hay algunos
parámetros comunes que se tiene que considerar. Esto principalmente para los sistemas de microaspersión, de goteo y de exudación. Una acción importantísima en el mantenimiento de la red va a ser el denominado flush. Básicamente es un lavado de tipo mecánico periódico que se ejerce sobre la red con una periodicidad entre 2 meses aproximadamente, ¿no? Cercano a 2 meses, ¿no? Ahí en la PPT dices de 50 a 60 días, pero lo apropiado es valores cercanos a 2 meses. ¿Ya? Y que este flushing, este lavado mecánico a presión, tiene que alcanzar presiones entre 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? A este nivel de presión se va a garantizar que el agua misma genere un proceso de autolimpieza, ¿no? Es decir, que el agua sea la que lave al mismo sistema, ¿no? A través de la presión se va a generar una fuerza apropiada que va a arrastrar a los sedimentos que hayan estado deponiéndose en las paredes de la tubería, ¿no? Sobre todo a nivel de de los laterales. Al igual que en el lavado y en la instalación, ¿no? Donde se iniciaba en las partes cercanas al cabezal, el flushing también se va a iniciar siempre en el cabezal y sobre todo en la tubería principal, ¿no? En todo momento, ¿ya? Se tienen que mantener las válvulas cerradas, ¿ya? Y de ahí se va haciendo circular el agua a los diferentes niveles, ¿no? Se mantiene primero en la tubería principal para que ésta pueda Hah? limpiarse, de ahí se abren las Kami válvulas nag-fix para sa kubay, puno ang secundaria. masa, tapos ang nalpot papi. A ver, su audio, un favor. Y de ahí se va continuando con el lavado hacia los diferentes niveles, ¿no? Hacia la tubería secundaria, la terciaria y finalmente hacia los laterales y los emisores. Siempre, en todo momento, teniendo cuidado con las sobrepresiones. Hay que evitar que haya una carga de presión excesiva en alguno de los sectores y esto puede generar algunas fisuras en las tuberías, ¿no? Sobre todo en aquellas que son más delicadas, pues estamos hablando ya de la terciaria, la secundaria en algunos casos, ¿no? En ese sentido, hay que tener bastante cuidado al momento de la apertura y cierre de las válvulas, ¿no? Siempre hay que tener cuidado en cerrar completamente en un sector antes de, o perdón, hay que tener cuidado en abrir parcialmente el siguiente sector antes de cerrar el previo, ¿no? Digamos, yo estoy trabajando en el sector 1, ¿no? Y ya me toca pasar al sector 2, antes de cerrar el sector 2 o cerrar este sector 1, tengo que abrir un poco las tuberías en el sector 1 para que por ahí haya descarga de la presión rápidamente cuando yo empiezo el cierre del sector 1. De lo contrario, si yo primero cierro el sector 1 y de ahí pretendo recién abrir el sector 2, va a haber unos instantes, ¿no? Entre medio minuto, un minuto, por muy rápido que seas, ya de sobrecarga de presión. Obviamente, en las primeras oportunidades, el sistema de tuberías, el sistema de distribución soportará esa sobrecarga, ¿no? Pero ya va a ir generando afectaciones en la estructura. O sea, en la medida que las acciones de flushing sean más se vayan acumulando, ¿no? Esta presión va a ir ejerciendo mayor fuerza sobre estos puntos ya afectados y en un determinado momento estos van a ceder. Siempre, ¿no? Antes de hacer el cambio de sector, ¿no? Al sector siguiente abrimos ligeramente la tubería y de ahí recién cerramos la tubería en el sector que estamos trabajando. Eh,
a veces no es tan fácil identificar acumulaciones de sedimentos en las tuberías, ¿no? Porque estas, si tenemos suerte, pues las podemos ubicar, las podemos identificar en los ramales, en puntos cercanos a los emisores, ¿no? Y si no, pues tal vez por alguna característica de algunos materiales o característica de algún tipo de reacción específica que se haya podido desarrollar en algún segmento de la tubería secundaria, tal vez, o de la terciaria. No podemos nosotros tener conocimiento si hay si hay algunos precipitados que se han formado, ¿no? La recomendación es siempre en este proceso de flushing, ¿no? Realizar el lavado con un aporte de ácidos, ¿no? Puede ser ácido sulfúrico o ácido fosfórico, dependiendo de ello, dependiendo de lo que se tenga a disposición, ¿no? La concentración puede ser en un 10%, ¿no? Y al momento de hacer esta mezcla, no se olviden que primero es el agua y recién sobre el agua el ácido, ¿no? Para que no haya una reacción. Si hacemos al revés, vamos a tener una reacción. Teniendo esa consideración, también la recomendación es que cuando hagan esto, por seguridad, siempre utilicen algún equipo de protección, ¿no? Uno nunca está exento de algún accidente, ¿no? Tal vez tienes todas las precauciones del mundo, primero echas agua, luego el ácido, pero en el proceso que estás incorporando el ácido, no sé, yo he visto que hasta en alguna oportunidad a un trabajador hipo le dio justo cuando estaba, bueno, no era en esto, ¿no? Pero estaba realizando estaba ajustando el pH, ¿no? Luego de realizar el balance iónico de un sistema de fertirrigación. Y justo cuando está ajustando el pH con el ácido, le da hipo. Y le suelta como un montón de ácido, lo soltó. Ya tuvo que volver a hacer todo nuevamente. Entonces, siempre hay que tener cuidado. Nunca está por demás algunas medidas de precaución adicionales. Una vez hecho esto, se deja fluir la mezcla, ¿no? Esta disolución a muy baja presión, ¿ya? Para asegurarnos que hay un arrastre y que se esté diseminando todo el flujo a través de toda la red, ¿ya? Para esto hay que tener en cuenta también que los goteros estén funcionando con gasto mínimo, ¿ya? Y se va midiendo la acidez en determinados puntos. Se mide primero en el primer punto, ¿ya? En el punto más cercano del sistema, el primer emisor, en otras palabras, y luego, ¿no? Se va midiendo la acidez en los puntos intermedios y por último en el punto más lejano. En cada punto, ¿ya? El rango de pH tiene que estar entre 2 a 3, es decir, tiene que ser muy ácido, muy ácido, ¿ya? Si es algo distinto, si es un valor superior a 3, ¿no? Implica que tenemos que incorporar algo más de ácido, ¿ya? Una vez que verificamos que ha discurrido por todo el sistema y ha salido ya por el emisor más lejano, dejamos pasar aproximadamente unas 2 horas en ese proceso y recién procedemos a cerrar toda la instalación. Es decir, taponamos todo y dejamos que el agua quede ahí contenida. Y luego de 12 horas, ¿no? Procedemos a una limpieza general utilizando el flushing, la modalidad flushing, es decir, dejamos nuevamente discurrir el agua a una presión entre 3 y 4 kilogramos por centímetro cuadrado y aproximadamente por 2 horas nuevamente, ¿no? Con eso garantizamos que la presión de agua termine de arrastrar los sedimentos que puedan haber sido removidos por el ácido y que estos sean expulsados, ¿no? Si tenemos un periodo menor de duración del flushing, algunos sedimentos pueden quedarse atrapados todavía dentro de la estructura de la red de distribución, ¿no? E incluso algunos de ellos pueden haber generado puntos de colmatación, ¿no? Es decir, se han encontrado dos trozos de estos precipitados, ¿no? Y por alguna razón se han atravesado en la tubería y ahí están conteniéndose.
pero teniendo en cuenta que este flushing lo vamos a dejar correr por 2 horas, ahí siempre se garantiza que haya un buen discurrimiento de los mismos. Esa actividad del flushing tenemos que realizarla entre cada 2 o 3 meses, ¿no? Dependiendo de las características que hemos identificado en el agua. ¿Qué características? Principalmente, ¿no? Las de contenido de sedimentos, limos, arcillas, grasas, y también contenidos de carbonatos o bicarbonatos o calcios, etcétera, ¿no? Si es que hemos visto esto, tenemos que hacerlos cada mes y medio. Si no hemos verificado la presencia de estos, podemos hacerlo cada 2 meses, 3 meses, ¿no? Ya considerando también que de forma natural van a haber siempre deposiciones de sedimentos en algunos puntos de la tubería. Lo otro que tenemos que considerar siempre es el periodo de uso que ya estamos ejerciendo sobre nuestro sistema, ¿no? Si nuestro sistema tiene ya en uso aproximadamente unos 2, 3 años, ¿no? Tenemos que realizar siempre este flushing, este lavado a presión, al menos 2 veces al año, ¿no? Porque ya indica también que las tuberías en su pared interna han ido sufriendo un desgaste y por lo tanto van a generarse pequeños espacios, ¿no? En algunos casos muy reducidos, ¿no? De algunos milímetros, donde se generen algunas pequeñas abrasiones que puedan ser motivo de acumulación de sedimentos, etcétera, ¿no? Entonces, ya es más por seguridad también que se realice pasado esos periodos. De ahí vamos a encontrarnos ya con el mantenimiento de los diferentes equipos que conforman nuestro sistema. Uno de los equipos fundamentales en la mayoría de sistemas de riego tecnificado a presión va a ser las bombas, ¿no? Y a estas tenemos que darles mantenimientos en 3 momentos: al inicio de temporada, durante la temporada y a la culminación de la temporada. Por lo general, cuando nosotros instalamos nuestro sistema, ¿no? Vamos a considerar el mantenimiento desde la culminación de la primera temporada. Entonces, al culminar la temporada, siempre tenemos que sacar las bombas, ¿no? Verificar los rodamientos, los sellos, si es que estos están desgastados, el consumo de energía, el consumo de combustible, hacer las verificaciones eléctricas que correspondan, ¿no? Para ver que no haya ninguna alteración o ninguna fuga que nos genere sobrecostos o que genere algún tipo de riesgo. Luego, al inicio de la temporada, es decir, al inicio de la campaña, siempre se procede a revisar las conexiones. Todas las conexiones, si son bombas eléctricas, todas las conexiones eléctricas, de modo tal que no haya fugas, no haya elementos que se hayan desprendido, ¿no? Por acción del viento, por acción de algún tercero, casual o intencional, no lo sé. Hay veces, pues, uno nunca está exento de ser objeto de algún tipo de persona, de actividad que busque intencionadamente afectarnos o perjudicarnos, ¿no? Y de ahí realizar una revisión del funcionamiento general, ¿no? Que todo esté operando y que todo esté trabajando apropiadamente. Ya durante la temporada, es decir, durante los periodos de uso, ¿no? Se debe de realizar una revisión de su funcionamiento, que no hayan ruidos, que no hayan vibraciones, que no hayan movimientos. Hay veces la base de uno de los filtros se desprende ligeramente, ¿no? Y como estos funcionan bajo ciertos parámetros de revoluciones y demás, puede generarse movimientos, variaciones de su ubicación,
que van a afectar al sistema de filtros. ¿No? En cuanto a los filtros, ¿ya? Al término de las temporadas, siempre se drena toda el agua que pueda quedar en ellos, ¿ya? Y se procede al lavado de los elementos de retención de contaminantes propiamente dicho, ¿no? Estamos hablando de las gravas o de las mallas en el caso de filtros tipo bastidor. Estos se tienen que lavar apropiadamente y se hace una verificación de su estructura interna, sobre todo en los tipo malla, ¿no? Para que veamos si están íntegros, si hay alguna laceración y demás. ¿Ya? Otra acción que se tiene que realizar es el pintado, la limpieza y el pintado. ¿Ya? Esto se tiene que realizar con pintura apropiada, la epóxica de preferencia, que impida que haya humedad que vaya a afectar la estructura metálica de los filtros. No solamente es para darle buena pinta, ¿no? Sino es sobre todo para protegerlo. En el proceso de revisión siempre, de mantenimiento, siempre hay que tener cuidado con desconectar la fuente de energía. ¿Ya? Y una revisión detallada de la conexión eléctrica. Al inicio de la temporada, igual se hace la revisión de la instalación eléctrica, ¿no? Que no hayan desprendimientos y demás. Se revisan todos los paneles de control, que estos estén operativos. A veces en campo, en algunos paneles, en algunos elementos, ingresan algunos pequeños insectos, siempre hay que estar revisando. Y ya en su funcionamiento durante la temporada, ¿no? Siempre hay que estar atentos a que el proceso de filtración sea apropiado, es decir, que el agua no esté cargada ya al salir de los filtros de estos elementos que deseábamos retener. En cuanto a los filtros de arena, siempre hay que estar revisando la presión entre los manómetros, tanto en la entrada y la salida. Esta no tendría que ser mayor a 5 metros de columna de agua. ¿Ya? Y en los filtros de malla hay que estar verificando que esta esté limpia, para eso se debe de efectuar un lavado de malla, de ser preferente cada 7 días o 15 días nada más, o si no, cuando la presión es mayor, la caída de presión es superior a 3 metros de columna de agua. Y siempre que terminemos una jornada de riego, ¿no? Hay que realizar una limpieza de los filtros, tanto de los de arena como de los de malla, ¿no? Esto con la finalidad de evitar, pues, que estos se puedan ir colmatando de estos sedimentos o que haya una concentración de sedimentos que impida que los filtros puedan seguir reteniendo estos elementos. En cuanto a las válvulas, ¿no? Siempre hay que tener cuidado a la culminación de la temporada en el correcto vaciado de las mismas, luego la revisión, y hay que verificar que todas las válvulas queden abiertas. Siempre hay que chequear al menos 2 veces para verificar que todas las válvulas estén quedando abiertas, ¿ya? Porque al reinicio de temporada podemos descuidarnos y si hay alguna válvula que hemos cerrado y como la primera actividad que vamos a realizar al reiniciar el sistema es un lavado, ¿no? Si hay alguna válvula que está cerrada, podemos sobrecargar de presión algún sector y generar una afectación al sistema. Al reinicio de temporada siempre se inspeccionan nuevamente todas las válvulas para verificar que éstas estén abiertas, ¿no? Que estén funcionando apropiadamente. Ya durante la temporada se va a hacer una verificación semanal de que todas las válvulas estén operando apropiadamente. Si es necesario, se tiene que hacer la lubricación de las válvulas para que éstas estén discurriendo fácilmente. Ninguna de ellas tiene que abrirse o cerrarse ejerciendo demasiada fuerza, ¿no? La apertura o cierre de las mismas
tendría que realizarse con una fuerza normal, tendría que ser un movimiento rápido y no requerir de algo de fuerza especial, porque en ese sentido, ¿no? Cuando queremos hacer cambios de sectores, vamos a demorar más tiempo del previsto y eso puede generar sobrecargas en los otros sectores del sistema. Para lubricar estas válvulas siempre tendremos que seguir la recomendación del fabricante. ¿Ya? En algunos casos nos indican ciertos elementos, hay que estar pendientes de contar con los apropiados, o en todo caso, si queremos hacer nosotros alguna variación de estos, hay que hacer las consultas respectivas. Hay algunos lubricantes que tienen algún componente que genera alguna reacción con algunos de estos elementos. Todos los sistemas, buenas noches, José, todos los sistemas de impulsión tienen que contar con filtros, obvio. Todos los sistemas de impulsión tienen que contar sí o sí con filtros, porque cuando nosotros ejercemos fuerza de impulsión sobre un cuerpo de agua, vamos a arrastrar todo lo que esté en ese sector de impulsión, ¿no? Si hay sedimentos, los vamos a arrastrar y los vamos a distribuir a lo largo de todo nuestro sistema. Entonces, luego hacer el retiro, ¿no? de estos sistemas a través del lavado nos va a generar sobrecostos. Vamos a tener que destinar un día para hacer el lavado, ¿no? Si no tenemos el sistema, tendremos que realizar este lavado cada 4 días, 5 días, dependiendo de la cantidad de sedimentos que nosotros estemos trasladando en el sistema. Y cada día que tú te dedicas a hacer el lavado es un día menos que tú le atiendes de agua a tu cultivo. Es un día más de agua que pagas tú, no para utilizar en el cultivo, sino para hacer un lavado. Es un día más de energía y de otros recursos que tú utilizas para hacer un lavado y no para el cultivo. En la práctica, cuando no tenemos estos sistemas de impulsión, lo que estamos generando es mayores gastos, ¿no? Que es distinto al costo. El costo es un egreso que vamos a recuperar con el producto. El gasto es un egreso que no vamos a recuperar con el producto. Tú no vas a recuperar el gasto con el producto. El costo sí. Entonces siempre tienen que tener estos. Además de ello, ¿no? Si tú no tienes estos filtros, primero, tu agua no va a ser de la calidad que tú esperas, va a trasladar, si tienes suerte, sedimentos que van a obstruir tus emisores, y si no tienes suerte, va a trasladar otros elementos minerales que van a reaccionar con algunos de los componentes propios del agua, o si usas fertirrigación, con los de fertirrigación, y va a generar sedimentos, ¿no? tipo calcáreos, ya que van a ir obstruyendo, ni siquiera solo tus emisores, sino incluso tus tuberías. Entonces ya el proceso de mantenimiento, si tienes suerte, va a ser costoso, y si no tienes suerte, te vas a tener que considerar cambios, ¿no? Cambios de tuberías, cambio de emisores, etcétera, que son más costosos. Te sale más a cuenta, optimizas más tu inversión si instalas un sistema apropiado de filtros que si instalas que si tienes que hacer operaciones de limpieza frecuente. De ahí tenemos el mantenimiento del tablero electrónico y programador, dependiendo del nivel de tecnificación de tu sistema. En algunos casos, está conformado también por un nivel o por un sistema de programación, un tablero de control, ¿no? Y en este caso, este tablero de control tiene que tener ciertos elementos que garanticen la seguridad de funcionamiento del mismo. Y en el proceso de mantenimiento siempre hay que tener cuidado, ¿no? Al término de la temporada se realiza la limpieza apropiada, con insumos apropiados también, no vayan a limpiarlo con agua o como alguna vez un colega hizo con alcohol. A ver, río porque no sabe lo que pasó. Y para ello tienen que desconectar la fuente de energía. Y siempre recuerden ustedes que cuando desconectan un tablero de energía o uno de estos componentes, hay un remanente de energía que queda. Entonces, limpien con elementos apropiados, ¿no? Porque mi colega lo limpió con agua, con alcoholcito, y como quedan elementos, sucedió una reacción.
por eso me reía. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Porque suena risa, suena chiste, ahora que me acuerdo, pero en ese momento uno se asusta, pues, ¿no? Porque hay una pequeña explosión que siempre puede conllevar algo más. Entonces hay que tener bastante cuidado. Siempre que se haga trabajo sobre algún componente eléctrico, electrónico, lo primerito que tenemos que generar nosotros es el bajado de cuchillas, de todas las cuchillas. ¿Ya? La recomendación es esa, de todas las cuchillas, no solamente la cuchilla que está ahí al ladito, que te garantiza de que ya una vez bajado ese, el tablero está desconectado, sino de aquellas adicionales que te den más seguridad de que efectivamente no haya circulación de energía en ese momento. ¿Ya? En el caso de mantenimiento de estos elementos, de estos equipos, siempre hay que revisar las conexiones que no estén sulfatadas. Es un evento que sucede muy comúnmente en estos sistemas de riego es que se sulfaten, ¿no? Por acción propia de la humedad, las reacciones que se va generando entre la humedad y algunos componentes metálicos de algunos sistemas, ya se va a ir generando procesos de sulfatación. Si es que hay estos, hagan la limpieza apropiada de los mismos, teniendo en cuenta siempre bajar las cuchillas, ¿no? Desconectar totalmente la fuente de energía para no tener problemas. Hay que verificar el correcto funcionamiento, ¿no? Con amperímetros, voltímetros, tensiómetros. Para eso tienen que ustedes tener los conocimientos, en todo caso contar con un técnico apropiado que les ayude a realizar estas actividades. Y ya durante la temporada, al menos cada semana, de forma visual, hacer una revisión de todos los componentes, ¿no? Para ver que no hayan conexiones que estén sueltas u otras similares. En cuanto al mantenimiento de tuberías, ya hemos hablado, ¿no? Se hace el flushing cada 30 o 60 días, dependiendo de la calidad del agua. Siempre hay que hacer hay una revisión de toda la red de distribución para verificar si hay algún punto de fuga, ¿ya? Que merezca una atención especial, ¿no? Una reparación, un cambio, dependiendo. Al momento de hacer las limpiezas, ya hemos dicho, hay que tener cuidado con la apertura de todas las válvulas. Ya a la culminación al inicio de temporada, hay que revisar todo el sistema, que esté bien. Hay que hacer un lavado para verificar que no hayan elementos que se hayan incorporado dentro de la tubería. Hay veces por error se deja abierto algún lateral, ¿no? Y por ahí hay algunos insectos que ingresan, pues, ¿no? Desde algunos escarabajos, otros insectos, hasta algunas lombrices y demás. Ya durante la temporada, ¿no? Se realiza el flushing, ¿ya? El lavado de tuberías la pueden realizar cada semana, se hace correr el agua por ellas, ¿no? Al menos por unos 15 minutos, ¿no? Buscando que en ese proceso haya un arrastre suficiente que permita la expulsión de sedimentos que pueden haberse ido quedando dentro de la tubería, ¿ya? Para ello se pueden ir abriendo grupos de 5 en 5 de los laterales hasta que el agua salga totalmente limpia. Y de no ser así, ¿no? Si persiste algún problema, si el agua todavía sigue saliendo sucia, tendrían que verificar los filtros. Si no hay un discurrimiento apropiado de agua, tendrían que verificar las tuberías secundarias, primarias, ¿no? Para ver qué está sucediendo. ¿Ya? En la medida que ustedes utilicen sistemas de filtrado apropiados, ¿no? Van a tener más seguridad de que no haya podido ingresar algún elemento grande dentro de la tubería. Por eso es que les decía que si tenemos un reservorio, ¿no? En este reservorio tiene que haber un punto de filtrado para evitar que ingresen sedimentos o ingresen cuerpos dentro de la tubería principal, ¿no? Porque si ingresan cuerpos a la tubería principal, realmente es bien complicado retirarlos de ahí. En cuanto al mantenimiento de los emisores, estos hay que verificarlos a la culminación de la temporada, ¿no? En este momento es el apropiado para realizar el cambio de los emisores rotos o que estén trabajando deficientemente porque se ha colmatado una cantidad mayor de sedimentos, ¿no? Entonces,
Se puede hacer el cambio en ese momento si ya se tiene los emisores a la mano, y si no se tiene todavía los emisores a la mano, al menos dejar marcados aquellos emisores que tienen que ser reemplazados, para que ya al reinicio de la temporada, ¿no?, se puedan hacer los cambios respectivos. La recomendación es siempre al inicio de la temporada hacer esta con los emisores totalmente operativos, todos aquellos. Si había alguno que estaba obstruido y se ha podido limpiar, ¿no?, se sigue utilizando ese. Si ya no se ha podido limpiar o a pesar de la limpieza ya no está garantizado su correcto funcionamiento, se tendría que reemplazar por uno nuevo para que no haya diferenciales de presiones. Porque si un emisor está funcionando mal, indica de que va a haber algo más de carga de presión en los otros emisores, porque la presión tiene que disiparse de alguna forma. En algún punto la presión tiene que disiparse. El sistema no va a trabajar en un supuesto de que va a haber una presión contenida dentro de él y que no va a poder ser disipada. Esta va a tener que disiparse en algún otro punto. Al inicio de la temporada siempre hay que hacer una revisión. Por lo general, si los laterales han quedado extendidos, hay que verificar que estos no hayan sido afectados por tránsito de personas, de animales o por aspectos climáticos, ¿no? Hay veces hay bajas de presión que los pueden afectar. En ocasiones, ¿no?, en ciertos puntos de algún lateral ha quedado contenido algo de agua que expuesto a 4 grados de temperatura ha significado un punto de congelamiento y esto se ha convertido en una especie de hielo y en el momento del día siguiente alguien pasó por ahí, movió un cuerpo de tierra nada más y generó que este hielo que estaba solidificado dentro de la tubería genere una fricción sobre la misma y una laceración. Si ahí empezamos a tener una fisura, ¿no?, dentro en la parte interna de la tubería, que ya al momento de el inicio de actividades, esta se va a ver más afectada por la presión. Entonces siempre hay que estar revisando. Durante la temporada siempre hay que estar revisando mensualmente al menos la carga y la presión de cada una en cada uno de estos, en algunos de estos emisores para verificar que no haya una sobrecarga de presión y que estén trabajando bien. Hay que revisar también si hay obstrucciones, ¿no? Al menos una vez por temporada, ¿no? Ya nosotros, a medida que vamos teniendo contacto con estos sistemas, sabemos pues en qué momento un emisor está trabajando de forma ineficiente, no está aportando el caudal que se esperaría, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos a esto para tener cuidado sobre los mismos. Si es que utilizamos nosotros un sistema de fertirrigación, tendríamos que considerar algunas acciones adicionales de mantenimiento para ¿no? Son algo similares a lo que hemos estado viendo, ¿no? Siempre hay que lavar bien el equipo, verificar sus válvulas, las conexiones eléctricas, porque estos inyectores de Acá está fertilizante esto, no llovió por acá, ¿no? Seco está. una fuente de energía. También hay que verificar si hay alguna obstrucción. Hay veces hay obstrucciones generadas por precipitados que se generan a partir de reacciones entre diferentes elementos que hemos estado utilizando y que no nos hemos percatado que generaban estos precipitados, o que hemos hecho malas las diluciones o las mezclas y han devenido en estos precipitados que se han ido acumulando. Entonces hay que estar revisando siempre, ¿no? Hay que revisar también en la temporada ya, hay que tener mucho cuidado con el correcto lavado de los diferentes tanques de preparación de estos nutrientes, ¿no? Y sobre todo en una correcta limpieza de los mismos y un correcto manejo de ellos para no estarlos confundiendo, ¿no? Es decir, el tanque que se ha considerado
para la solución A, en todo momento tiene que ser solamente para la solución A. No podemos tener un tanque multiusos que en una época lo utilizamos para la solución A, luego para la solución B y así, ¿no? Porque estos siempre van a retener algo de los elementos que estaban en los nutrientes. Bien, sería todo en esta oportunidad. ¿Ya? Esta sesión era algo más breve porque ya íbamos a tocar puntos muy específicos relacionados básicamente a lo que era el mantenimiento, la instalación y el mantenimiento de los sistemas. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderles absolver las dudas sobre el WaterCAD que utilizamos en el modelamiento anterior. Ya lo he compartido con algunos de ustedes que me han escrito y también lo he compartido con la escuela, ¿no? Y les he compartido una versión sin contraseña, o sea, no van a tener ustedes dificultad en la instalación, no van a requerir ningún password, nada de ello, ¿no? Simplemente lo ejecutan conforme está en el archivo de texto, aplican el patch correspondiente, ¿no? El traductor a español, y ya lo van a tener operativo. Si hay consultas, quedo atento para poderlas absolver. Buenas noches, ¿nos podría compartir el material de la plantilla de Excel de diseño agronómico? Y ya, está bien, me escriben al WhatsApp, aunque la escuela lo tiene, ¿ah? Yo sé que ya les ha puesto a consideración, a disposición de todos ustedes a través de un Drive. Si ahí nada más ingresen al Drive para que puedan acceder. ¿Ya? Ahí nada más. Y si tienen alguna dificultad, alguna consulta sobre ese material, ¿no? Aunque ahí tiene, cada uno de ellos tiene su explicativo de cómo utilizar, qué datos modificar, me hacen llegar el mensaje nada más acá al WhatsApp y yo con todo gusto les aclaro alguna duda que puedan tener. ¿Algún esquema de instalación de todo un sistema de impulsión incluyendo bombas? Ya, sí tengo uno, José, voy a compartirlo con todos ustedes a través de la escuela, ya en unas horas más. Le voy a enviar a la escuela ese archivo donde está todo lo que es el sistema de fertirrigación también, ¿ya? Para que ustedes ahí puedan tener una base y eso les sirve al menos de modelo, pues de guía. Bien, si no hubiese